Titulé este sermón, Escucha bien, así. Bueno, no estoy diciendo que escuche bien, sino así es el título del sermón, Escucha bien, escucha bien. ¿Ya lo tiene? Lucas capítulo 8. Estamos, hermanos, reunidos, congregados aquí para cantar a Dios, para alabar su nombre, para adorarle. Sabemos que el propósito de nuestras reuniones aquí, como cada domingo, no es un plan de hombres, sino es un plan de Dios, donde el Señor nos ha pedido que cada primer día de la semana la iglesia se reúne Jacinto también nos acompañó en la lectura de la palabra, en la oración, escuchamos también la palabra de Dios. Porque de eso se trata, hermanos, también nuestra vida en Cristo Jesús. Oír la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, hermanos. Y recibir la palabra de Dios, hermanos, es loable porque sabemos que cuando alguien oye la palabra de Dios trae fruto. Ese es el propósito, hermanos, de escuchar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, hermanos, traiga fruto. Pero también sabemos y somos muy conscientes que la palabra también presenta obstáculos, hermanos. Es decir, que uno dará fruto, hermanos, si oye la palabra de Dios. Pero si alguien no oye, también habrá obstáculos también que impida para algunos, escuchar la palabra de Dios. Y hoy lo que vamos a estudiar, hermanos, en esta mañana, vamos a hablar y tocar este tema acerca de la parábola de la semilla. Muchos han dicho que, le han llamado la parábola del sembrador o la parábola del agricultor, pero esta parábola tiene que ver más que con un agricultor y que con un sembrador, tiene que ver con una semilla que es la palabra de Dios. Entonces, un momento vamos a ponernos de pie y vamos a estudiar el capítulo 8, pero quiero que ponga atención. Y también quiero que ponga atención a los oír, ahí que van a aparecer, ponga atención, van a aparecer en estos versículos, porque de eso se va a tratar, hermanos. Por eso puse escucha bien o oye bien, a eso me refiero. Es lo que se va a tratar precisamente lo que hoy vamos a estudiar. Si está conmigo en Lucas capítulo 8, le voy a invitar que se ponga de pie, hermanos, y vamos a leer el capítulo 8, el versículo 4 al versículo 21. Del capítulo 8 de Lucas, del versículo 4 al versículo 21. Dice la palabra de Dios que habiéndose congregado una gran multitud y de los que de varias ciudades acudían a Jesús, dice que entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar una semilla, esta es la parábola. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó, ¿dice dónde? En medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola, y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar, dice, su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia.
Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya ser manifestado, ni secreto que no haya ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque el que tiene más le será dado, y al que no tiene, aun lo que cree que tiene, se le quitará. Entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esto es la palabra de Dios. Oremos al Señor, hermanos, que Espíritu Santo obre en nuestras vidas, obre en los corazones por medio de su palabra. Señor, en esta mañana ponemos en tus manos este tiempo, esta meditación, este estudio, este sermón, Señor, para que tú obres, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Hoy, Señor, queremos, como tu palabra lo dice, Señor, queremos nosotros poner atención a lo que tú dices para nosotros y tienes preparado para nosotros. Por eso, Señor, dependemos de ti, de la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones para que venga y nos convenza, Señor, por medio de tu palabra. Hoy ponemos este tiempo, Señor, este momento, y que tu palabra, Señor, traiga fruto, Señor, a quienes la escuchan. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Escuchaba precisamente sobre este punto una historia que cuenta un pastor, y a ese pastor se la contaron. Bueno, pero la historia comienza de esta manera. Dicen que un pastor se fue con dos hermanos de cacería. Bueno, ¿qué hermanos serán? Bueno, aquí sabemos que no se acostumbra la cacería, no tanto. Entonces, eso fue en Estados Unidos, fueron a cacería el pastor y con otros dos hermanos. Aquel animal para cazarlo, los tres lo vieron y los tres disparan al mismo tiempo. Decían: yo fui, yo lo maté, yo le di, decía el doctor, yo le di, decía el pastor, yo le di, decía el abogado, ¿no? Digo, pues, ¿quién le dio? ¿Quién fue? Los tres lo vimos y los tres disparamos al mismo momento. Entonces dice que se acerca un guardabosques se dio cuenta y puso atención. Vimos demasiadas veces, algunas 9 veces, el oír la palabra de Dios. Entonces, este pasaje tiene que ver con eso, con el oír la palabra de Dios. No sé si usted es de los que subraya su Biblia, o de repente dice: esta es la de los domingos, no la subrayo, pero si la subraya, si le gusta subrayarla, subraye todo eso. Esto es oír la palabra de Dios, y aproximadamente son 9 veces la que en este pasaje, en esta porción, tiene que ver con el oír la palabra de Dios, ¿no? De hecho, el versículo 8 dice: el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? Entonces uno diría: bueno, pues para eso obedecer a esa palabra. Es decir, cuando oigo correctamente es que yo fui y tiré la basura, ¿no? Bueno, papás, no les estoy diciendo que mañana le digan a sus hijos: tiran la basura, ¿no? Pero no es con esto, pero esa es la idea que tiene que ver con oír la palabra de Dios. Y después también termina el versículo 21: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Por eso les digo, hermanos, que esta parábola trata de la semilla, que es la palabra de Dios. Y vamos hoy a estudiar, hermanos, precisamente 3 formas de escuchar bien la palabra de Dios. Número 1, la primera forma es respondiendo a Jesús. Respondiendo a Jesús directamente. Ahí los versículos del versículo 4 al versículo 15, ya leímos la parábola, hermanos, y vemos que hasta este punto Lucas narra que ya había una gran multitud siguiendo a Jesús. Ya eran muchísimos los que seguían a Jesús. De hecho, Marcos narra de que sucedió algo muy similar,
de que cuando dijo esta parábola, Jesucristo se subió a una barca y tuvo que separarse nuevamente del mar. Aquí no lo narra Lucas, pero dicen que sucedió de esta forma, porque ya eran muchísima la multitud que estaba siguiendo a Jesucristo. Y las parábolas, hermanos, usted sabe que son estas figuras o esta ilustración de la vida real con un significado espiritual. Eso es lo que representa una parábola. Y sabemos que cuando Cristo dice esta parábola, lo dice a toda esta multitud que conoce y que sabe y conoce sobre la siembra. No sé quién de aquí, yo sé que muchos hermanos saben cómo se trata la tierra, en qué meses se siembra, cómo se tiene que regar, cuándo se tiene que quitar la maleza, toda hierba, saben el tiempo de cosecha, saben los meses. Los hermanos que saben de esto, yo desconozco un poco, pero sé que ahorita ya hay elotes, ¿no? Por ejemplo, si uno va por el camino y ya puede ver que ya casi los elotes están, otros ya están, entonces casi ya muchos están a punto también de cosechar. Bueno, cuando Cristo cuenta esta parábola, no es un misterio para ellos lo que Cristo contó aquí. Para las personas, la audiencia, saben que fue muy sencillo su ejemplo y entendemos este ejemplo de Jesucristo. Ahora, hermanos, lo que vemos aquí ahora es que muchos de estos seguidores no saben el significado. Jesucristo empieza a hablar ahora con parábolas. ¿Por qué? Hermanos, a Cristo ya lo han estado siguiendo, algunos han creído y muchos no han creído y lo siguen todavía. Muchos en ese tiempo ya a Jesucristo lo seguían por los milagros que hacía. A Jesucristo lo seguían porque los alimentaba Jesucristo. O sea, ¿quién no quiere seguir a alguien que te alimenta y te da tu alimento diario? Lo seguían por eso, pero no lo seguían por quién era Él. Entonces, cuando vemos aquí Jesucristo decir, el que tiene oídos que oiga, hermanos, no es como la primera vez que Jesucristo ocupa esto, sino que está aludiendo Lucas que cuando Jesucristo predicaba un sermón, les decía, ¿están poniendo atención? O sea, muchas veces. Y es lo mismo que Jesucristo está diciendo aquí, ¿no? Que en su ministerio, lo que dijo aquí es como que están poniendo atención de lo que les dije. Cuando Jesucristo habló el sermón del monte, también Jesucristo está esa expresión de ¿están oyendo? ¿Están escuchando con atención? Y podemos ver, hermanos, que en este pasaje, versículo 10, voy a irme al versículo 10, dice, y Él respondió, a ustedes se les ha concedido los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Sí, del versículo 4 al versículo 9 leímos cómo Jesucristo contó esta parábola, contó estos 4 terrenos. ¿Recuerda cuáles eran ellos? El primer terreno era un suelo. El segundo terreno, ¿cuál? ¿Cuál, hermanos? Espinos, las rocas y una tierra buena. Una tierra buena. Son 4 tipos de suelos donde es sembrada la semilla, donde aquel que está arando está tomando el arado y está sembrando la semilla, y cuando está sembrando la semilla, probablemente donde está arando hay piedra y cae la semilla en piedra. Donde está arando probablemente hay algo que va a germinar más adelante y es un espino y va a crecer juntamente con un espino. Entonces también la tierra buena se encuentra ahí y la semilla que cae en buena tierra va a dar buen fruto. De repente Cristo se dirige a sus seguidores, a los discípulos, y les dice, a ustedes se les va a conceder algo, que los misterios del reino les sean revelados a ustedes. Pero aquellos que no han creído, porque ya había un grupo que seguía a Jesucristo y eran incrédulos, y Jesucristo, por medio de esta parábola, está dando un juicio contra ellos. Es decir, un juicio de que, no creen, su corazón está tan incrédulo, pues no van a creer más y no van a ser salvos ellos. Ahora, esto lo demuestra, hermanos, perfectamente la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ellos están bajo juicio, no por responder, hermanos, solamente porque son incapaces ellos de responder. Aquí es el cumplimiento de una profecía que está en Isaías capítulo 6, versículo 9.
En Isaías capítulo 6, versículo 9, sabemos que Isaías estaba escuchando aquella voz y que de aquella voz decía: ¿a quién enviaré? Y a Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Y después dice: y él me dijo, esta voz: ve y dile a este pueblo, escuchen, dice, con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no, dice, pero no aprenden nada. Se está cumpliendo esta profecía de que iba a haber corazones incrédulos que no creerían en el mensaje de Jesucristo. Eso no es nuevo, hermanos, lo vemos ahora en nuestros tiempos. De hecho, ahí en Juan capítulo 3, versículo 17, dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. ¿Para qué envió Dios a su Hijo? Sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es el plan redentor de salvación de Dios, de que Dios envía a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿quiénes serán salvos y quiénes no? Dice: el que cree en él no es condenado. El que cree en él, en Jesucristo, en el Hijo de Dios, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Padre. Hay una condenación para los incrédulos por no responder y obedecer a Jesús. Esta misma idea lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en Juan capítulo 9, versículo 39 y 41. Dice: entonces Jesús le dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos, para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos dicen que estaban cerca, lo oyeron y le preguntaron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Responde Jesús: si fueran ciegos no serían culpables, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Esto es lo que Jesucristo viene a confrontarlos, a estos hombres que se creían estar bien delante de Dios, pero solamente era la fachada, solamente era la apariencia. Y ahora, hermanos, ¿cuál es la razón por la que no responden a la palabra de Dios o no respondieron a la palabra de Dios? Después viene esta explicación de la parábola. Si usted va conmigo en el versículo 11, capítulo 8, versículo 11, dice: la parábola es esta. ¿La semilla qué es, hermanos? La palabra de Dios. Versículo 12: aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Estas personas han oído. Viene el diablo, pero viene a robar esta semilla para que ellos no se salven. Recordemos algo, hermanos, algo importante. Unos tienen la mala idea de que es un Dios que no tiene misericordia de los pecadores. Dios tiene misericordia. De hecho, usted se preguntará: ¿por qué el Señor no ha venido ahora? Usted se preguntará: ¿por qué existe este tiempo todavía? ¿Por qué, viendo ya tanta maldad en el mundo, por qué no vemos que el Señor ya venga? Y anhelamos eso, ¿verdad? Anhelamos eso. Pero es una muestra, hermanos, del bondadoso corazón de Dios. Es una muestra que el Señor todavía no venga, que el Señor está teniendo mucha misericordia con el mundo para que más vengan al arrepentimiento y más por medio del mensaje del Evangelio vengan y se salven y respondan al mensaje del Evangelio. Pedro lo comenta y en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere por medio de su palabra, que los demás vengan a escuchar, los demás vengan y se arrepientan de sus pecados y sigan a Cristo. Entonces, hermanos, esta parábola que está demostrando, lo dije ya una vez, está demostrando un juicio.
Jesucristo aquí, bueno, va a hablar dos parábolas Lucas, a diferencia de lo que habla Mateo, lo que habla Marcos sobre las parábolas. Lucas presenta pocas parábolas, solamente de Cristo. Pero esta parábola, hermanos, tiene que ver con un juicio. Sí, tiene que ver con un juicio. Estas multitudes, algunos creyeron, pero otros, su fe fue muy superficial. Su fe fue falsa, hermanos, no estaban creyendo. ¿Creyendo qué? Creyendo en lo que Jesús hacía y lo que en Él era. No creían a sus palabras, sino creían también a su mensaje. Por eso ese es el primer punto, porque es importante responder a Jesús. Ahora, versículo 13 y versículo 14. Vaya conmigo. Aquí viene, ya vimos el primer terreno. Aquellos que caen en el camino, han oído, pero Satanás viene. Hay una guerra espiritual, es claro en este pasaje bíblico. Hay una lucha espiritual que Satanás está robando la palabra. Versículo 13 y 14. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación, ¿qué sucede? Sucumbe. Después la semilla cayó entre espinos, que ya es el segundo terreno. Pero este primer semilla, segunda semilla, cae sobre este lugar que es la roca. Y esta roca, hermanos, son los que creyeron, pero su fe fue falsa. Aquí dice, la traducción correcta es que ellos tropezaron. Vino la prueba, vino la persecución y ellos cayeron. Vinieron problemas, persecución otra vez, prueba, tropezaron, negaron la supuesta fe que ellos tenían. Esos son los de la roca y los espinos. Versículo 14 dice, y la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído otra vez. Y al continuar su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Estos que vemos aquí tienen también distracciones en su vida. Y como hay distracciones en su vida, se dedican y le ponen prioridad a estas distracciones que en lugar a la palabra de Dios o en lugar a su relación con Dios. Ellos aquí son comparados con aquellos que tienen una fe muerta. Esto es una fe sin frutos, no hay fruto en ellos. Los placeres los han arrastrado. Aquí no está diciendo que, otra vez, como mencioné en la mañana, que los placeres que muestran aquí, preocupaciones, la riqueza de los placeres, y ellos dicen no dan fruto, no maduran. No está diciendo el Señor que es pecado, pero ellos están poniendo en primer lugar los placeres de este mundo. Antes que a Dios están poniendo como un ídolo las riquezas. Pero las preocupaciones a ellos los van a ahogar. Se dan cuenta que estos que menciona aquí en el versículo 14 son personas que aceptaron, escucharon, dijeron, me gusta lo que predicas, me gusta lo que enseñan en la iglesia. Probablemente disfrutaron ahí de la comunión y es muy cierto que estaban ahí con Jesús disfrutando de los beneficios, pero en cualquier momento, cualquier prueba, dejan las cosas de Dios. Se apartan, cualquier situación, no retuvieron y esta semilla es la que cae en espino. La ahogaron las preocupaciones. Ok, hermanos, y recordemos que la vida cristiana se trata de responder a Jesús, de responder al llamado, de responder a la palabra de Dios. Y ahora, hermanos, estas personas parecían vivir una vida según ahí, de apariencia, según como Cristo. Y es muy cierto, muchos pueden vivir de estas apariencias diciendo hago cosas como de un cristiano, pero no, hermanos, es claro que el que no da fruto no es cristiano. No está enfocada su vida en Dios. Se pueden hacer cosas como las de un cristiano, ir cada domingo y a cantar todas las canciones, pero la diferencia, hermanos, es que, eso es parte de nuestro servicio a Dios, pero es que se está dando fruto en la vida, en tu vida. La semilla está respondiendo al llamado de Dios. Y veamos, por último, la última
La última semilla que cayó en buena tierra. Versículo 15. El versículo 15 dice: pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra de Dios con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su ¿qué? Dan fruto con su perseverancia. ¿Se da cuenta cómo traduce Lucas este punto? Con un corazón bueno. Ellos creen en las verdades de la palabra de Dios. Ellos creen que la palabra de Dios es suficiente. Ellos creen y aplican la palabra de Dios también en su vida, y ellos no se desesperan. Ellos con paciencia aguardan la palabra de Dios. Ahora, aquí es un llamado, hermanos, a escuchar atentamente la palabra de Jesús y mantenernos firmes. ¿Se da cuenta que esto, hermanos, es revelado a sus discípulos? Cristo les revela estas verdades a sus seguidores, a sus discípulos, estos misterios. Y son misterios, hermanos, del reino, y nosotros sabemos que también la Biblia nos habla de misterios que para mucho y para el mundo son misterios. Por ejemplo, el sufrimiento. El sufrimiento puede ser un misterio. Pero usted que ha creído en el Señor sabe que el sufrimiento es un plan también de Dios para el cristiano, un plan santificador. Usted sabe, hermanos, que las pruebas, hermanos, Dios nos ha revelado que las pruebas a nosotros, son parte también de nuestra vida, y que las pruebas nos santifican, y que las pruebas, hermanos, nos bendicen, y que las pruebas, hermanos, purifican nuestra fe. Se da cuenta, estos son misterios, son revelados a nosotros, y podemos descansar en eso, de que el Señor ha revelado este misterio a cada uno de sus discípulos. Manténgase firme, hermano. Tenga un corazón honesto. Tenga un corazón, hermanos, que esté dando fruto. Tenga paciencia. Escuche la palabra de Dios. Hay una guerra espiritual, claro, pero manténgase firme. Como dice este versículo, ellos están dando fruto con su perseverancia. ¿Cómo conoceremos a aquellos que son discípulos de Cristo? ¿Cómo los conoceremos? Por sus frutos. ¿Cuáles son esos frutos? La perseverancia. Que viene la prueba, vienen las circunstancias y están perseverando. Continuamos, hermano. Ahora, podemos ver, hermanos, que hay un conflicto espiritual también, como lo leímos en los primeros versículos, cuando el enemigo viene y roba la palabra, Satanás roba la palabra. Pero ahí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que el enemigo, que Satanás ha cegado este entendimiento, dicen los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hay una guerra espiritual. Satanás también está cegando el entendimiento de muchos. Si usted ha creído, hermanos, y si usted ha escuchado el evangelio, si usted ha respondido, gócese, agradezca a Dios, hermanos, de que el Señor le salvó, el Señor le redimió, y que el Señor ahora se acercó a usted para salvarle, para transformarle, hermanos. Ahora podemos pasar al siguiente punto, hermanos. ¿Cómo escucho bien? Respondiendo y resplandeciendo, respondiendo y brillando. El versículo 16 al versículo 18 pone un ejemplo Jesucristo también en forma de parábola. Dice: nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija, o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser escondido y salga a la luz. Por tanto, tenga cuidado de cómo oyen, porque el que tiene, más le será dado, y el que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Aquí, hermanos, el verdadero creyente es aquel que escucha la palabra de Dios, aquel que oye la palabra de Dios y la pone también por práctica, por obra. Y cuando lo pone por práctica y por obra, Cristo lo compara como alguien que está dando luz, que está resplandeciendo también en su vida,
como alguien que ya no está viviendo en tinieblas, sino que ahora ya está viviendo en la luz de Cristo. Pero se da cuenta que este ejemplo, hermanos, no solamente se trata de contemplar esa luz con admiración, sino se trata, hermanos, de brillar. Se trata de manifestar al mundo, hermanos, la luz de Cristo. Respondamos a Jesucristo también nosotros, manifestando esos frutos y brillando sobre este mundo que está en tinieblas. Hay un teólogo, un escritor, que dice y resalta con gran verdad, y dice lo siguiente: la forma más elevada del egoísmo es que un cristiano se conforme con solo ir al cielo. Ninguna vela encendida por Dios fue hecha para alumbrarse a sí mismo. Con este dicho de este teólogo, este pastor, nos está diciendo que estamos llamados a compartir esta luz de Cristo y no guardarla. No solamente contemplar esta salvación para mí, gracias Dios por todo lo que has hecho por mí, sino se trata, hermanos, también de anunciar al mundo la luz de nuestro Señor Jesucristo. Esta luz es la palabra de Dios. Esta luz tiene que ser escuchada y también esta luz tiene que ser recibida. Bueno, la pregunta sería, bueno, hermanos, si Dios me ha llamado a brillar, yo soy una lámpara, soy luz, ¿de qué manera yo puedo brillar? Discipulando, hermanos. Usted puede brillar enseñando el Evangelio. Usted puede brillar predicando el Evangelio. Usted puede brillar proclamando la palabra de Dios. Usted, hermanos, puede también brillar al oír con atención y poner en práctica también la palabra de Dios. Es la forma, hermanos, en que nosotros podemos también brillar en este mundo. Y voy a cerrar, hermanos, cómo escucho, cómo tengo que escuchar, cómo tengo que oír, respondiendo en obediencia. Vaya conmigo, versículo 19 y versículo 21. Entonces, la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron, pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahora, hermanos, se da cuenta que aquí hay una preocupación por la familia de Jesús, así como que Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué estás hablando de esta manera? Nos estás preocupando, Jesús, como que estás, ¿qué te pasa? Y hay una preocupación que lo buscan a Jesucristo por la forma ahora como está hablando, porque Jesucristo, hermanos, aquí ya fue muy tajante, muy confrontador con su mensaje. Y hermanos, así es de confrontador el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene un alcance de gran amor, de gran misericordia, pero también es una confrontación de que aquel que no tiene al Hijo, que no tiene a Cristo, no tiene vida eterna. Así de confrontador es el mensaje de Cristo, que aquel que no camina y no sigue a Jesucristo, no cree en Él, no verá la vida eterna, arderá en el infierno. Esa es la verdad. Eso es la verdad. Así de confrontador, y Jesucristo aquí fue tajante. Vienen los hermanos, la madre de Jesús, él estaba ahí, pero se da cuenta cómo menciona. Aquí es muy probable que sus hermanos aquí todavía no habían creído en él. Sabemos que después de la resurrección creen en Jesucristo, creen en Jesucristo. Vemos allá un Santiago, ¿no? Hermano de Jesucristo, que después fue uno de los primeros pastores ahí en Jerusalén. Pero hasta este punto no habían creído en el mensaje ni de su hermano mismo. ¿Se da cuenta, hermanos, que Cristo compara esto? Que quiénes son aquellos que son sus hermanos, aquellos que obedecen, aquellos que obedecen la palabra de Dios. Ahora, según Marcos, nos muestra que estos familiares, su mamá y sus hermanos, intentaron llevárselo ahí en privado. Ellos pensaron de que salió fuera de juicio ahí, de que algo le estaba sucediendo a Jesús en su mente, que por qué estaba diciendo estas cosas. Pero este episodio, hermanos,
muestra que también aquí María estaba presente. O sea, aquí que la visita, hermanos, de María fue motivada también por una preocupación por Jesucristo, por todo lo que estaba pasando también en su vida y en su ministerio. Pero no está rechazando aquí Jesucristo: tú no eres mi mamá, ni ustedes son mis hermanos, quítense de aquí. No está rechazando en esa idea, no está diciendo esa idea, sino que está hablando acerca de que su verdadera familia son aquellos que oyen y obedecen la palabra de Dios. Ese es el punto. Aquí no está diciendo María no es mi mamá, ni ellos son mis hermanos, no, sino que aquellos que obedecen a la palabra de Dios, ellos son mis hermanos. Ahora, hermanos, podemos ver que esta familia de Dios, ¿cuál es la familia de Dios? La familia de Dios son aquellos que cultivan, hermanos, el fruto del Espíritu. La familia de Dios son aquellos que dejan que la luz del Evangelio brille también en sus corazones. La familia de Dios, hermanos, son aquellos que pertenecen a Dios y también están obedeciendo y escuchando la palabra de Dios. Hermanos, el mensaje en estas palabras, nuevamente, es responder a la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Las consecuencias, hermanos, sabemos que aquellos que no escuchan la palabra de Dios, las consecuencias son devastadoras. Aquel que no escucha la palabra de Dios, hermanos, su final es la muerte. Aquel que no recibe el llamado de Dios, su final, hermanos, es la muerte. Y aquellos que obedecen a Jesucristo vienen a vida eterna. Una de las formas prácticas, hermanos, que Santiago habla precisamente con el oír la palabra de Dios, nos lo dice en Santiago capítulo 1, versículo 22. Aquellos que han creído, dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira, dice, atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, ese será bienaventurado en lo que hace. Bueno, hermanos, la aplicación de este pasaje, de este sermón, hay un llamado sin duda para todos nosotros. Y es que si tú has escuchado el Evangelio en esta tarde, en esta mañana, ya tarde, es que respondas al llamado de Jesucristo. Respondas al mensaje de salvación, a la oferta de salvación que da el regalo de salvación que Dios da. Mañana probablemente, y no es muy probable, mañana será muy tarde si no respondes al llamado de Dios. Si tú has respondido al llamado de Dios, ahora que dejes que esta luz del Evangelio brille, que esta luz del Evangelio públicala, proclámala también a otros que necesitan ser salvos. Y ahora responde y respondamos siempre también a las palabras de Dios, a su escritura, la palabra de Dios. Respondamos también a ella, hermanos, en obediencia. Todo el consejo lo tenemos en su palabra. El Señor nos pide que como buenos discípulos respondamos a ella. Aquí vemos a Lucas decir que dará su fruto al 100%. Lucas sí se fue al extremo y dijo al 100%. Los demás discípulos en los demás evangelios dicen, algunos dieron fruto al 60 y al 100. Lucas dice, los cristianos dan fruto al 100%, al 100%. Es una verdad. Todo cristiano está dando fruto de una u otra manera, porque está obedeciendo a la palabra, porque la semilla ha caído en buena tierra. Algunos hermanos ahí van, otros van ahí a la mitad, están dando más frutos, hermanos, pero al final de todo, hermanos, confiemos que obedeciendo la palabra de Dios trae frutos, y es el fruto que nosotros esperamos. Oremos a Dios. Señor, queremos darte gracias, Padre, por tu palabra. Queremos honrar, Señor, y bendecir tu nombre, Señor, y darte gracias, Padre, porque es una invitación que tú nos das
y nos haces hoy, Señor. Aquellos que son tuyos, aquellos que te pertenecen, Señor, son aquellos que te obedecen. Todos aquellos que oyen tu palabra, Señor, oyen tu palabra, Señor, oyen la verdad de tu palabra. Aquellos que atesoran tu palabra, no dejan que entre tu palabra por un oído y salga por el otro, sino que aquellos que obedecen tu palabra están dando fruto, están brillando y están gozosos porque pertenecen a la familia de Dios. Señor, hoy danos oídos para oír. Danos oídos para oír y para obedecer tu palabra. Y hoy pedimos, Señor, para que también hoy sea un día de salvación, traigas y pongas convicción en el corazón de aquellos que quizá te siguen, Señor, superficialmente, pero no han tomado una decisión. Oramos para que tú les salves, para que tu Espíritu Santo convenza sus corazones y ellos vengan, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Te glorificamos. Amén, amén y amén. Póngase de pie, hermanos, y vamos a continuar con nuestra adoración a Dios. Sí.